Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende de a qué hora me estén viendo, chicos. Bienvenidos a otra clase, ¿sí? Hoy día vamos a estudiar la revolución relativista y vamos a hablar acerca de la vida del señor que ustedes pueden ver en la fotografía, que no necesita presentación, ¿sí? Es uno de los científicos más brillantes del siglo XX, ¿no? Y de la historia de la humanidad, el señor Albert Einstein, ¿sí? Y bueno, antes de iniciar, ¿no? El tema es la revolución relativista, ¿no? Y obviamente, la revolución relativista causó muchos cambios en la sociedad, ¿no? En este caso, yo quisiera preguntarles, ¿no? ¿Cómo creen que influye una revolución en la historia de la humanidad? ¿Cuál creen que es su repercusión? ¿De qué manera las revoluciones desatan cambios en una sociedad, ¿no? ¿Cuál es su influencia? Entonces, ahí para que pausen el video y reflexionen sobre su respuesta, ¿no? Ya, vale. Entonces, una vez que ya han pensado en su respuesta, yo también quisiera compartirles mi opinión, ¿no? Hay que tener en cuenta que una revolución es un cambio a corto plazo, ¿no? Un cambio gestado por el hombre. Y este cambio se da a nivel económico, político y social, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una revolución, hablamos de una manera diferente de pensar, ¿no? Se gesta un cambio diferente en el comportamiento de las personas, ¿no? Y en este caso, el tema que vamos a ver hoy día, ¿no? La revolución relativista, justamente tuvo una gran influencia y un gran impacto en la manera en cómo nosotros vemos el mundo, ¿no? Vale, pasemos a la siguiente pregunta, ¿no? Ahora, ¿qué significa la palabra relatividad, no? Nosotros hemos hablado y hemos ocupado esta palabra a lo largo de las clases, ¿no? Que hemos tenido. Entonces, quisiera que igual asimismo pausen el video y le reflexionen sobre ello, ¿no? Lo analicen, ¿no? ¿Qué significa esta palabra, no? Vale. Entonces, asumiendo que ya lo hicieron, porque no se sabe, vamos a hablar acerca de la palabra relatividad, ¿no? La relatividad se refiere a algo que varía, que cambia, ¿no? Que es relativo, ¿no? Que no está ahí, que no es constante, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros estudiábamos las verdades relativas, ¿no? Si yo digo, hace sol, sí, hace sol, en este momento es una verdad relativa, ¿no? Ahorita son las 2 de la tarde, ya, es una verdad relativa, ¿sí? Asumiendo que fueran las dos, ¿no? Creo que es la una, pero no importa. ¿Me entienden? Entonces la relatividad asume algo que no es constante, que puede variar, ¿no? Entonces, hoy día vamos a estudiar la teoría de la relatividad que hizo el señor Einstein y vamos a conocer más acerca de su vida, ¿no? Y bueno, empezamos. Vale. ¿Quién fue Albert Einstein? El señor que ustedes pueden ver aquí en la caricatura, ¿no? Nació el 14 de marzo de 1879 en la ciudad alemana de Ulm. Se interesó por la física desde que era niño, a raíz de su curiosidad sobre por qué la brújula señalaba siempre la misma dirección, ¿no? Entonces, esta pregunta que él se hacía nunca la lograba satisfacer a partir de las respuestas que daban las personas, ¿no? Seguramente le habrán comunicado que tiene el imán polarizado al norte, ¿no? En dirección norte y por eso la brújula siempre señala hacia allá, ¿no? Pero justamente a raíz de esto es que él se interesa en las ciencias exactas y en concreto por la física, ¿no? Bueno, él después estudia en el Instituto Tecnológico de Zúrich, ¿no? Luego de cursar sus estudios en el colegio, ¿ya? ¿Y qué sucede? Sucede que en su primer intento él es rechazado, ¿no? Porque las calificaciones que él había tenido en todas las materias, a excepción de matemática, habían sido mediocres en el colegio, ¿no? Entonces no lo habían considerado por eso, ¿no? Pero justamente aquí viene algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Que no todos tenemos las mismas destrezas, ¿sí? No todos podemos ser bueno en todo y, claro, en efecto, obviamente sus cualidades estaban relacionadas con las ciencias exactas y con la física, ¿no? Entonces, medio absurdo que lo hayan rechazado cuando era una persona muy competente para la rama en la que se quería desempeñar, ¿no? Y bueno, después en su segundo intento, él es admitido y se gradúa en 1900, ¿no? A la edad de 21 años. Se gradúa en física en el Instituto Tecnológico de Zúrich, ¿ya? Poco después de eso, Albert Einstein va a trabajar en la oficina de patentes de Berna, ¿sí?
y esto a causa de que no lograba conseguir un puesto de trabajo como físico, ¿no? Eh, en ese tiempo y como sucede hoy en día, muchas empresas se fijan en el rendimiento académico que ha tenido un estudiante, ¿no? Cuando apenas termina la universidad, ¿no? Y a causa de eso lo rechazaron, ¿no? No es que había sido el más destacado de todos, ¿no? Pero consideraban que podían encontrar a alguien mejor, ¿no? Lo cual a veces es absurdo, ¿no? Juzgarnos por una nota, ¿sí? Juzgar la capacidad que tenemos por una nota, cuando esa incompetente, ¿no? Eso, ¿no? Y bueno, resulta que él acepta este empleo en la oficina de patentes de Berna, ¿no? Y esto ya era en Suiza, ¿no? Ya había ido a Suiza, ¿no? ¿Y en qué consistía su trabajo? Consistía en estudiar las solicitudes de las patentes, ¿sí? Un trabajo prácticamente burocrático de oficina, ¿no? Pero que tenía que hacerlo para subsistir, ¿no? Para tener que comer, como lo ha hecho mucha gente, ¿no? Pero eso no significó que él descuidara su pasión, ¿no? Sus estudios, ¿no? Y en este caso, él en sus momentos libres seguía dedicándose a la física, ¿no? Seguía pensando en cómo el mundo estaba compuesto, ¿no? Por qué se daban los diversos fenómenos en la realidad, ¿sí? Y claro, aquí pueden ver una imagen, ¿no? Durante su juventud, cuando él trabajaba en la oficina, ¿no? De patentes de Berna. Y bueno, poco después él ya inicia su carrera como docente, como profesor, ¿sí? Él consigue su primer puesto académico como profesor asociado en la Universidad de Zúrich, ¿sí? Luego, en 1911 da una cátedra en la Universidad Alemana de Praga y en 1912 otra en la Escuela Politécnica de Zúrich, ¿no? Entonces empieza a convertirse en un profesor conocido, renombrado, que es invitado a diferentes universidades, ¿no? A causa de su genialidad, ¿no? Y para 1913, él llega a la cumbre de su profesión, ¿no? Como miembro de la Academia Prusiana de Ciencia y catedrático sin obligaciones docentes en la Universidad de Berlín, ¿no? Le conceden ¿cómo sería la palabra? Estos, eh, estas, estas grandes oportunidades y elogios, ¿no? Que no se los dan a cualquiera, ¿no? Entonces, en este sentido, él alcanza el pico de su carrera porque no solamente se lo considera miembro de la Academia Prusiana de Ciencia y de Ciencia, ¿no? Sino que también él coincide en esos espacios con los físicos más brillantes de su época, ¿no? Y comparte debates, asiste a seminarios, imparte seminarios y nada, él se convierte ya en un hombre renombrado para esa época, ¿no? Pero no todo es bueno, ¿no? No toda vida es feliz, ¿no? Siempre existen conflictos, ¿no? Y en este caso él tenía problemas maritales, ¿no? Con la señorita que ustedes pueden ver a su izquierda, ¿no? La señorita Mileva Maric, que era su esposa, ¿sí? Que él la había conocido cuando estudiaban ambos, ¿no? En el Instituto Tecnológico, Física. Y bueno, sucede que la relación entre ambos se empieza a deteriorar y a causa de qué se empieza a deteriorar, se empieza a deteriorar a causa de la salud de Mileva, ¿no? Mileva que tenía problemas de reumatismo y también tenía depresión, ¿no? Entonces, justamente esto empieza a hacer que la relación vaya, vaya haciéndose cada vez menos fuerte, ¿no? Y en ese periodo de tiempo él también establece otra relación, ¿no? Establece una relación de amistad, igual una relación cercana con su prima, la señorita Elsa Lowenthal, ¿sí? Que es la señora que pueden ver aquí, ¿no? Ella había sido divorciada en 1908 y tenía dos hijas, Ilse y Margot, ¿ya? Y a diferencia de Mileva, ella era una persona más amable, una persona diferente, ¿no? Mientras que Mileva era intelectual y compleja, taciturna, callada, ella era más convencional, disfrutaba de las comodidades y no tenía reparos en actuar como, entre comillas, una buena ama de casa, ¿no? O sea, mejor dicho, cumplía, o sea, ese rol un poco machista, ¿no? Que se le ha dado a la mujer, ¿no? Pero en este sentido, de cierta manera, le brindaba algo que no le daba a Mileva, ¿no? Que era esta relación más íntima, más tranquila, ¿no? Sin ningún tipo de depresión, sin ningún tipo de conflicto, de tristeza, ¿no? Y bueno,
Así es que él decide iniciar una nueva etapa, ¿no? Y decide divorciarse de Mileva, ¿no? Para ese momento él ya había tenido dos hijos con ella, ¿no? Que son los niños que ustedes pueden ver acá. Entonces, aunque ella y los niños le habían acompañado a Albert a Berlín, ¿no? Para ejercer su oficio como docente, ¿no? A finales de 1914 los tres ya regresan a Zúrich, ¿no? Porque la relación entre ambos ya prácticamente estaba destruida, ¿no? Y el divorcio se da en febrero de 1919, ¿no? Y entre las condiciones de que había cedido Mileva para el divorcio era que el dinero del premio Nobel, que no dudaban que iba a adquirirlo Einstein, debería de ir íntegro hacia ella, ¿no? Entonces, bueno, sucedió eso, ¿no? Él prefirió estar con Elena y obviamente se divorció de Mileva, ¿no? Y cuando se da el divorcio, pocos meses después, el 2 de junio de 1919, Einstein se casa con Elsa, ¿no? Se casa con Elsa y ya mantiene una mejor relación, ¿no? Amorosa. Y bueno, poco tiempo después, a los 2 años de haberse casado con Elsa, él recibe el premio Nobel, ¿no? Y el premio Nobel lo recibe por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y sus numerosas contribuciones a la física teórica, ¿no? No tanto por la teoría de la relatividad, que él ya la había formulado en 1905, sino por las explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y las contribuciones que él ha hecho a la física teórica, ¿no? ¿Y esto por qué sucede? Porque para ese momento las personas que se encargaban de estudiar y de analizar los trabajos de los futuros premios Nobel todavía no tenían muy en claro en qué consistía la teoría de la relatividad. Y no porque él no la haya escrito de manera correcta, sino porque no la lograban entender todavía en su plenitud, ¿no? Y bueno, recibe el premio Nobel de Física y 11 años después, en 1932, él abandona Alemania en diciembre y va hacia Estados Unidos, ¿no? Recordar que en 1932 prácticamente ya nace el partido nazi, ¿no? Con Adolfo Hitler. Y en 1935 ya toma el poder de Alemania, ¿no? Entonces él tuvo bastante suerte, bueno, aunque no existe la suerte, sino que uno crea la suerte, pero tomó una buena decisión al irse, ¿no? De Alemania, ¿no? Y al irse de Alemania y en Estados Unidos, él se dedica a la docencia en el Institute for Advanced Study, ¿no? En el Instituto para Estudios Avanzados, ¿no? Y pocos años después, 8 años después, en 1940, ya obtiene la nacionalidad estadounidense, ¿sí? Albert Einstein, ¿no? Y en su vida él obtuvo tres nacionalidades, ¿no? Alemán, suizo y estadounidense, ¿no? Y bueno, ¿cómo vivió él sus últimos años de vida, ¿no? Durante sus últimos años, él trabajó por integrar en una misma teoría la fuerza gravitatoria y la electromagnética, y falleció el 18 de abril de 1955 en Estados Unidos a la edad de 76 años, ¿no? Aquí pueden ver uno de los periódicos de esa época indicando el evento, ¿no? De la muerte del señor Einstein, ¿sí? Aunque es considerado por algunos como el padre de la bomba atómica, abogó por el federalismo mundial, el internacionalismo, el pacifismo, el sionismo que recordemos es justamente esta idea que marca el retorno de los judíos a la tierra prometida, ¿no? A Jerusalén. Como ustedes sabrán, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se crea Israel, ¿no? Gracias a la intervención de las Naciones Unidas, ¿no? En el territorio que antes pertenecía a Palestina, ¿no? Y justamente eso era el sionismo, ¿no? Buscar el retorno a su tierra prometida, a la patria, ¿no? Por parte de los judíos. Y también justamente abogó por el socialismo democrático, con una fuerte devoción por la libertad individual y la libertad de expresión, ¿no? Y bueno, aquí se han de preguntar por qué es considerado el padre de la bomba atómica, ¿no? Justamente a causa de que sus hallazgos permitieron de que se pudiese crear esta arma bélica, ¿no? Y de hecho aquí hay algo relacionado a las anteriores clases, ¿no? Recuerdan cuando estudiábamos el efecto mariposa, ¿no? Que nos indica que justamente el aleteo de una mariposa puede cambiar, causar un huracán en otra parte del mundo, ¿no? Es decir, que un acto pequeño, una decisión pequeña que tomamos nos puede cambiar el futuro, ¿no? Las decisiones y la historia de la humanidad, ¿no? Y del mundo, ¿no? En este caso, lo mismo le sucedió a él. Justamente él escribió una carta al presidente de ese entonces, Eisenhower, en Estados Unidos, ¿no? Advirtiéndole del posible uso de la bomba atómica.
y justamente lo hizo para evitar que se usara, ¿no? Pero le salió al revés, ¿no? Y justamente lo utilizaron para la utilizaron para lanzar las bombas en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Lanzaron dos bombas atómicas y eso causó eh, esa- el fin de muchas vidas, ¿no? De muchas vidas inocentes. Entonces él vivió igual con ese arrepentimiento, ¿no? Lamentó haber escrito esa carta, ¿no? Que eventualmente causó eso. Pero bueno, o sea, él siempre fue una persona buena, noble, que abogaba por la paz mundial, ¿no? Y vale, pasamos a estudiar su obra, ¿no? Y vamos a ver justamente en qué consiste esto de la revolución einsteiniana o relativista, ¿no? En septiembre de 1905, Einstein publicó su teoría de la relatividad especial, ¿no? Porque son dos teorías, teoría de la relatividad especial y teoría de la relatividad general, ¿no? Entonces, ¿qué manifiesta en esta teoría, no? Él manifiesta que el tiempo y el espacio ya no es constante, ¿sí? Newton pensaba que el tiempo y el espacio eran inalterables, constantes, ¿no? Un sistema de referencia sobre lo que se medía todo. Pero Einstein, en cambio, se da cuenta que el tiempo ya no pasa siempre igual de rápido, ¿no? Es decir, espacio y tiempo no son absolutos ni independientes entre ellos, ¿no? Eso descubre el señor Albert Einstein, ¿no? Y con la teoría de la relatividad, él pretendía resolver la incompatibilidad existente entre la mecánica newtoniana y el electromagnetismo, ¿no? Y bueno, aquí hay un video que ustedes lo pueden ver cuando les pase el PowerPoint y para estudiar, que estudien mejor la teoría de la relatividad. Es un video mucho más claro y más profundo de lo que yo les estoy mencionando hoy día, ¿no? Pero bueno, continuemos, ¿no? Ahora, ¿cómo fue que que Albert Einstein pudo decir que el tiempo no es constante, ¿no? A diferencia de lo que decía Newton. Aquí viene la paradoja de los gemelos, ¿no? Y la paradoja nos indica lo siguiente, ¿no? Imaginemos que hay dos gemelos idénticos, ¿no? Y uno de ellos emprende un viaje espacial en un cohete desplazándose cerca de la velocidad de la luz, mientras que otro se queda en su casa, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería? En teoría, ambos deberían de envejecer al mismo tiempo, ¿no? Si el tiempo fuera constante. Pero, ¿qué sucede? Sucede que, según Einstein, el tiempo pasará más despacio para el gemelo viajero, y cuando éste regrese a la Tierra, su hermano habrá envejecido más que él. ¿Sí? Esto es ilógico, pero es cierto. ¿Y esto por qué se da? Se da a causa de la velocidad a la cual está yendo la nave, ¿no? Puede ir a la velocidad de la luz. Entonces, es justamente la velocidad hace que el tiempo transcurra de una manera más lenta, ¿no? Para él. Entonces, aquí pueden ver igual justamente la imagen, ¿no? Esta es una suposición. Están los dos gemelos y después de que termina su viaje, le viene a visitar el uno al otro, ¿no? Y prácticamente el uno ha envejecido más que el anterior, ¿no? Ahora, ¿cómo se logró comprobar esto en la realidad, ¿no? ¿Cómo se comprobó la paradoja? Que el tiempo justamente no es constante, ¿no? Se la comprobó en la década de los 70, ¿sí? Esto se lo pudo demostrar a través de un experimento, ¿no? Con la ayuda de relojes de gran precisión, ¿no? Entonces, un reloj atómico viajó en un avión a grandes velocidades, ¿sí? Y en tanto el otro estuvo en la Tierra, ¿no? Ahora, aquí se dieron cuenta después de revisar ambos relojes que eran sumamente precisos, ¿no? Se dieron cuenta que el reloj que se encontraba en el avión había sufrido un ligero retraso, ¿sí? Entonces, ahí se pudo comprobar justamente lo que nos mencionaba Einstein, ¿no? Vale, entonces, como yo les indicaba, ¿no? Son dos teorías. La teoría de la relatividad especial, que se ocupa de sistemas que se mueven uno respecto al del otro con velocidad constante, ¿sí? Y la teoría de la relatividad general, que se ocupa de sistemas que se mueven a velocidad variable. Es una teoría de la gravedad que reemplaza la gravedad newtoniana, pero coincide numéricamente con ella, en campos gravitatorios débiles. Esta teoría se reduce a la teoría especial en ausencia de campos gravitatorios, ¿no? Entonces, en el caso de la teoría de la relatividad general, viene a ser lo mismo que la especial, pero sin campos gravitatorios, ¿ya? Y bueno, ¿cuáles fueron las repercusiones? ¿Cuál fue el impacto de su teoría, ¿no? Porque hablamos de una revolución relativista, ¿no? Primero mencionar que la teoría de la relatividad es una de las teorías más importantes de la física y ha servido de base para que otros físicos demostraran la unidad esencial de la materia y la energía, ¿no? De hecho, eso él demuestra, ¿no? Con la teoría de la relatividad general, ¿no? Que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, E es igual a mc al cuadrado, ¿no? Bueno, seguimos, ¿no? Entonces,
La teoría de la relatividad es una de las teorías más importantes de la física y ha servido de base para que otros físicos demostraran la unidad esencial de la materia y la energía, es igual a ms al cuadrado, el espacio y el tiempo, y la equivalencia entre las fuerzas de la gravitación y los efectos de la aceleración de un sistema. ¿Sí? A través de la teoría de la relatividad general, Einstein reformuló por completo el concepto de gravedad, ocasionando el surgimiento del estudio científico del origen y la evolución del universo, por la rama de la física denominada cosmología, ¿no? Entonces podemos entender cómo se ha creado el universo y cómo éste sigue expandiéndose gracias a la teoría relativista de Einstein, ¿no? También podemos entender gracias a él el porqué de las órbitas de los planetas, ¿sí? Y inclusive hasta el cómo funcionan los agujeros negros, ¿no? Ahora, su teoría también ha tenido aplicaciones prácticas, como por ejemplo la invención del GPS, ¿no? Este elemento, esta tecnología que nos permite, esta herramienta que nos permite justamente saber en qué coordenada nos encontramos, ¿sí? Entonces, estas han sido las repercusiones y el impacto de la teoría de la relatividad expresada por el señor Albert Einstein, ¿sí? Y nada, esto fue la clase de hoy día. Les agradezco mucho por estar aquí y por favor no se olviden de suscribir al canal, ¿ya? Ahora vamos a ver qué trabajo tienen que hacer con relación a este tema, ¿sí? Consiste de tres partes, ¿no? En la primera parte ustedes van a elaborar una línea de tiempo sobre la vida de Albert Einstein, ¿no? Colocando los eventos más importantes, ¿ya? Segunda parte, ustedes van a analizar de manera inferencial y crítico-valorativa dos citas de Albert Einstein, dos frases que él pronunció, ¿sí? Entonces van a explicar qué significan cada frase y van a dar su opinión acerca de ella, ¿sí? Si están de acuerdo o no están de acuerdo, qué les parece, ¿ya? Bastante sencillo, ¿no? Entonces, y la tercera parte consiste en responder un cuestionario, ¿no? Este es un cuestionario en el cual ustedes van a sintetizar prácticamente lo aprendido hoy día, ¿no? Entonces, primera pregunta. ¿Qué lecciones nos deja la vida de Albert Einstein? ¿No? Esta es una pregunta de evaluación. Por ejemplo, a mí la vida de Albert Einstein me dejó la lección de que el dinero no lo es todo, ¿no? Hay algo más importante que es la paz emocional, las relaciones que uno mantiene con las personas, ¿no? En este caso, él prefirió dejar el dinero del premio Nobel en Mileva, ¿no? Y antes que quedárselo él mismo y convivir con Elsa, ¿no? Bueno, esa es una lección, ¿no? Si ustedes estudian la vida de Albert Einstein pueden sacar otras lecciones, ¿no? Segunda pregunta. ¿Qué nos indica la teoría de la relatividad? Sencillo, ¿no? Tercera, ¿cómo se pudo comprobar la validez de la teoría de la relatividad? Que sí lo vimos, ¿no? A partir de los experimentos, ¿no? Cuarta, ¿cuál es la importancia de la teoría de la relatividad? ¿Por qué es importante? ¿Sí? ¿Qué repercusión ha tenido? Y la quinta pregunta, ¿qué he aprendido en esta clase? ¿Sí? ¿Cuál ha sido el aprendizaje que yo he tenido aquí? ¿No? Esta es una cuestión personal, ¿sí? ¿Qué ha aprendido cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, nada, con eso terminamos. Cuídense mucho y nos estamos viendo y no olviden de dar like, suscribirse y apoyar al tío Boris. Ya, nos vemos.